Muy bien, y ahora tenemos nuestra próxima invitada, le vamos a preguntar de la consigna del día, pero también vamos a hablar de actualidad, de todos estos ajustes y de... hay un momento que nadie puede tapar el dedo con el sol y tenemos que decir que son momentos difíciles y para eso vamos a hablar con ella, Marcos. Sí, con la diputada provincial Silvana Carrizo. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida a Gran TV, a Una Mañana Gran. Bienvenida, Sil. Muchas gracias por la invitación, un placer para mí estar acá y poder hablar también un poco, ¿no? Rutina para comenzar el día. Sí, comencemos con la consigna como para defender. Hoy me levanté con los ojos así muy hinchados, así que hielito. Bien. Para comenzar Funciona. el día. Y se me un poco, sí. Pero eso, y bueno, obviamente mucho protector solar. También. Entonces coincidís con Coincidimos nosotros. con Protector solar. Sí, sí, hay que cuidarse hoy, el sol está fuerte. Y no solamente hablábamos del sol, porque muchas veces lo pensamos desde ese lado. No voy a salir para qué, pero las luces de las caras, estar expuesto a la computadora, bueno, nosotros las luces en el estudio, también hacen que tengas que tener protección. Sí, y también hay algo que estoy implementando mucho y es meditar un ratito. Obviamente guiada, sí, guiada, porque no cuesta un montón, no pensé que costaba tanto poder parar un poco la cabeza y volver, ¿no?, a sí mismo y pensar un rato. Así que sí, yo estoy hace un tiempo con una enfermedad y los médicos siempre me dijeron, hay que parar un poco, hay que cortar con el estrés, así que se los recomiendo a todo el mundo porque la para verdad conectarse que es con uno muy mismo. bueno para comenzar el día y para terminar el día también, ¿no? Es muy bueno. Así que se los recomiendo más que las cremitas. Más que las cremas, muy meditar. bien, más que las cremitas. Creo que lo de afuera se ve en el exterior de Sí, uno. sí. Así que qué buen consejo, meditar, porque no lo tenemos tiempo. El parate es por lo menos es 1 o como 2 que minutos en el día. no le damos importancia. No, ¿Cuánto para tiempo nada. meditas, Sil? Y depende, como es guiada y estoy Sí. aprendiendo, depende la rutina del día, pueden ser 10 minutos, 6 minutos o pueden ser generalmente a la noche de 17 a 20 minutos. ¿Y sentís en comparación de otros años o de otras rutinas que vino a hacer un cambio la meditación? Sí, porque te permite como que controlar la frustración, el enojo. Y bueno, nosotros lo vivimos mucho, ¿no? Quienes hacemos política y quienes, más la oposición que no tiene las herramientas para dar soluciones, ¿no? Me pasa todo el tiempo y nos pasa todo el tiempo de poder conocer las problemáticas de cerca y no tener la herramienta de decir te puedo ayudar de alguna manera. Y hablando de ayudar, del diálogo, de la escucha, del trabajo que ustedes tienen a diario, tuviste una reunión hace un momento antes de venir al canal con ex empleados que también la están pasando mal. Sí, estuve reunida con los empleados que eran desde un primer momento textil.com, después pasaron a ser empleados de MOM. Y la verdad que estas personas, desde que inició todo el problema con esta empresa que teníamos y por ahí poniéndonos un poco en contexto, fue una empresa que fue promocionada por el Estado provincial para que se radique en la provincia de Catamarca, que era del rubro textil. En un primer momento comenzó a funcionar, se capacitó a la mano de obra, dimos instalaciones, dimos subsidios para la mano de obra para que se paguen a los trabajadores. Cuando Y de un día dimos como provincia, digo, o sea, todos dimos, somos parte de la provincia, pero el responsable de dar esos subsidios fue el Estado provincial y de un día para el otro comenzaron a no poder entrar a sus lugares de trabajo. Y estos empresarios que venían prometiendo, digamos, mano de obra privada, los dejaron en la calle. El Estado en un primer momento dio una respuesta de que, bueno, vamos a tratar de subsidiarlos o darles ayudas económicas para que ustedes puedan buscar, incluso ayudados por el mismo Estado, inserción laboral en otras empresas del mismo rubro, y esto no pasó. Y hoy llegaron a la legislatura y nos contaron que solamente 15 de los más de 100 empleados que había originariamente fueron reasignados en funciones y el resto está dando vueltas por la calle dejando currículum. O sea que nosotros como provincia no solamente desaprovechamos la promoción que le dimos a esas empresas, sino también perdimos esta capacitación que dimos a estas personas para que trabajen en el rubro textil. La respuesta que hoy ellos tienen es preocupante porque no están oídos por el Estado, la empresa está cerrada y lo peor de todo que nos contaban es que las maquinarias que ellos utilizaban para trabajar y que son también parte de inversión del Estado están siendo ultrajadas porque están en una galería sin resguardo y que la vamos a perder a la larga, ¿no?
¿Y no era más fácil entregarle a los empleados las maquinarias como una cooperativa y que puedan seguir adelante con su trabajo, ya que la mano de obra ya la sabían hacer, como para empezar a avanzar? Y era una posibilidad. Nosotros cuando se dio este problema los recibimos en la legislatura, que marcharon, muchos se acordarán, los recibimos, se reunió la Comisión de Industria, tuvimos la posibilidad de participar todos, fue el ministro de Industria, la ministra de Trabajo, dimos muchas posibilidades, incluso de la oposición. El diputado Tiago Puente en su momento había recibido el llamado de empresarios del rubro textil que querían tomar esa gente. Se los dimos a esos datos al gobierno, nunca fueron llamados por el gobierno, ¿no? Y hoy tenemos a esta gente dando vuelta en la calle sin ninguna posibilidad de trabajo, con hijos pequeños y sin poder darles una solución, ¿no? De ni si van a continuar, no van a continuar, o qué van a hacer de su futuro laboral. Y estamos hablando de un gran logro para el gobierno, que hablaba cuando fue la campaña de la apertura de esta empresa, que era un gran logro de los puestos de trabajo, de la cantidad de gente que iba a trabajar ahí, que iban a tomar más gente a futuro, las inversiones que se estaban haciendo en materia de trabajo y todo eso. Bueno, yo creo que nosotros en ese momento tuvimos, ¿no?, discusiones y peleas con el Ministerio de Industria, porque lo que nosotros planteábamos es, acá hay beneficios promocionales que reciben estas empresas para radicarse y para generar empleo privado, que según los números que daba el gobierno, liderábamos en todo el país la creación del empleo privado, pero el problema que teníamos, y nosotros se lo advertimos, es que lo que ellos estaban otorgando de subsidios eran fondos nacionales. Eran subsidios nacionales para el calzado y para el textil, y nosotros lo que planteábamos es, ¿qué vamos a hacer cuando se acabe esto? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Cuál es el plan que tiene la provincia? ¿Cuál es el plan de promoción industrial que tenemos para la provincia de Catamarca? Y siempre dimos esta pelea y nos dijeron, bueno, a ver, de mentirosos es lo mínimo que nos tratan a nosotros siempre, porque esa es la discusión, nunca es una discusión seria, y que siempre lo digo yo, ¿no? Y más liderando el bloque de la oposición, nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa, a trabajar y a buscar soluciones. Pero si tu argumento para rebatir el mío va a ser que sos una mentirosa, o que estás dibujando los números, o que venís del kiosquito de la UNCA, no venís de Harvard, entonces a mí esa posibilidad de diálogo no existe. Yo no creo en ese tipo de política, ¿no? Se ve que de la chicanía te dicen esto de la UNCA. Pero es que es toda una chicana, es una permanente chicana, y que no nos permite buscar soluciones, porque si nosotros hace 2 años que decíamos no tenemos promoción industrial para la provincia, ¿qué vamos a hacer cuando Culfas era ministro en ese momento, de Alberto Fernández? Nos dejen de mandar esos subsidios, se acabe el plan Platita, que es lo que está pasando hoy, y la provincia se tenga que hacer cargo de sus competencias y funciones, que lo dice la Constitución, generar empleo, salud, educación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál era el plan? Incluso en muchas visitas de la ministra Nazareno se lo preguntamos personalmente y nos decían, se nos reía, no hay, gobernaban según la coyuntura y según lo que recibían de Nación, ¿no? Bueno, se acabó el gobierno kirchnerista y ahora no reciben esos fondos y es como que se paralizó la provincia. No, a vos te eligieron para gobernar, vos tenés funciones que cumplir, tendrás que cambiar las prioridades, ¿no? Porque acá tenemos un gasto del Poder Ejecutivo entre funcionarios, asesores, colaboradores, como lo quieran llamar, que implica el 7,5% del presupuesto de toda la provincia, más que el Poder Judicial y más que el Poder Legislativo. Entonces, cambiamos las prioridades. Tal vez eso nos permite poder mejorar el salario de los empleados públicos de la provincia, ayudar a que se mejoren los salarios de los empleados municipales, porque en Catamarca no hay equidad salarial y lamentablemente vos tenés empleados municipales que ganan 280.000 pesos, 300, 400 según el municipio. Y yo creo que ningún catamarqueño merece tener ese salario que ni siquiera le permita tener una posibilidad de desarrollo en condiciones mínimas de vida. Estás hablando de menos de la mitad de la canasta básica. Así es. Y cuando los servicios siguen aumentando, la energía que, bueno, ir a pagar una boleta ya se hace imposible. Todo sigue aumentando y yo hoy salí muy fuerte con algo que lo venimos diciendo. Siempre el mes de abril es un mes lleno de decretos, acuerdos del Raúl Jalil. Porque por el 1 de mayo. Claro, porque es antes del 1 de mayo, que es cuando nosotros comenzamos nuestro periodo ordinario de sesiones,
y donde él puede mandar cualquier proyecto o nosotros presentar y lo debatimos. En cambio, en el decreto acuerdo, él envía al Poder Legislativo y nosotros o aceptamos o rechazamos. No podemos dar ningún margen, no tenemos margen de discusión. Y él siempre, el año pasado nos lo hizo con el aumento de los aportes de OSEP, nos lo hizo con los aumentos de AGAP, de los aportes de AGAP, y encima un doble descuento para los que ya son jubilados, no solamente para los activos, sino también para los jubilados, están pagando 2 veces. También fue con la ley, el decreto acuerdo que determinaba la emergencia de la tarifa eléctrica. ¿Qué es lo que implicaba eso? Exapen podía aumentar a su gusto y placer el valor agregado de distribución, que es lo que nos corresponde como provincia. Entonces, todo eso, sin posibilidad de discusión, va a la legislatura. O lo tratamos, que no nos dan los números para rechazarlo a nosotros, o no se trata y toma una vigencia automática cuando pasa un año. Y es lo que pasó con la mayoría, ¿no? Se creó la empresa de transporte del Estado provincial mediante decreto acuerdo. Bueno, los aumentos de esto, se modificó los aportes que tenemos para los trasplantes y cómo se integran los recursos de OSEP, que eso la verdad que nosotros hicimos, no solamente que nunca nos recibieron, porque no sé si recordarán que vamos a OSEP para que nos reciba el director interventor de la obra social, no nos recibe, no nos contestan los pedidos de informe y nosotros tuvimos que hacer un análisis de la ejecución presupuestaria de OSEP y lo hacemos también de toda la provincia, que por cierto, dicho sea de paso, Contaduría, por favor, publiquen, porque es falta de transparencia y es un delito también, nos dejaron de publicar las ejecuciones presupuestarias y el esquema ahorro-inversión, que hasta la semana pasada lo podíamos ver, desde que salimos con números más finos en los medios ya no lo publican, así que pido eso. Y bueno, nosotros, por ejemplo, un número de OSEP es, vos descontás a todos los empleados públicos para los trasplantes, y drogas oncológicas. De lo que iba el año pasado, cuando analizamos los números a fin de año, solamente tenían ejecutado la mitad de lo que estaban percibiendo. Entonces, ¿por qué? Si nosotros tenemos un fondo específico que es para los trasplantados, atención de pacientes oncológicos, ¿por qué tenés a esa gente padeciendo para buscar los medicamentos? Sí. Si la plata está, ¿por qué mal administran? Porque ese es un descuento aparte que te hacen. Es de un la descuento, obra social. sí. Si vienen en otro ítem que tiene que ver con la obra social y te lo así hacen aparte. Que el todas fondo estas solidario, cuestiones todos somos solidarios. Después había gastos, así por ejemplo, de informática o de asesores contables. ¿Por qué siendo, o sea, la obra social, ¿no? Tienen que contratar asesores contables? Hablando de esta situación que tiene que ver con la salud, una situación muy puntual en Capayán, la falta de médicos, ¿cuál es el análisis que se debe? Bueno, nosotros fuimos contactados por la madre de Benicio, que es el niño que lamentablemente falleció por la falta de un médico permanente ahí en San Martín y que la ambulancia tampoco no había una ambulancia en condiciones y cuando llegó la ambulancia a la ciudad ya lamentablemente entró en paro Benicio y falleció. Entonces ella vino a vernos a la legislatura, nos invitó que vamos a recorrer para que podamos de primera mano conocer la realidad. San Martín es una localidad que está a 90 kilómetros de la capital, tiene aproximadamente 600 habitantes. Pudimos reunirnos con ellos y que nos cuenten, ¿no? El tema de la salud en general en toda la provincia. Esto es lo que escuchamos ahí, la falta de insumos, la falta de médicos permanentes, de especialistas y de ambulancias. Es lo mismo en toda la provincia, vayas al departamento que vayas, obviamente algunos lugares agravados por la situación de la geografía o de las mismas distancias, ¿no?, que hay entre los pueblos. Entonces fuimos a conocer eso y se habló desde el aumento de la tarifa de la luz hasta la falta de médicos, enfermeros. Incluso nos hablaban algo que a mí me llamaba mucho la atención, de profesionales que sean empáticos con la población, ¿no? Porque es como que había algunos profesionales, pero que por ahí había un enfermero que era del pueblo, que los conocía a todos, que tenía otro trato, otro compromiso con su pueblo y que no era tenido en cuenta y que había sido un pedido al ministro de Salud anterior, Sampieri, para que pueda ser incorporado, y porque vive ahí además,
También hablaban de la falta de fuentes de empleo. Nos pedían que ahora que iba a haber instalación de paneles solares, pidamos que la mano de obra sea de la localidad o de zonas aledañas. También nos llamó mucho la atención, es una zona de producción caprina. Le preguntábamos qué hacían, por ejemplo, con el cabrito, lo venden en la ruta, esa es la única forma de comercialización, y que el cuero, por ejemplo, lo tiraban. Antes, toda la zona este era, teníamos productores de teníamos curtiembres, teníamos gran producción de artesanías de cuero. Ahora eso ya no existe. Entonces... ¿Pero eso por la falta de capacitación de la gente o porque fueron desapareciendo los que hacían esto? No hay nada, o sea, no hay ningún programa que vos digas, bueno, voy a esa zona y capacito a los productores para ver la comercialización, para ver hasta la cría, ¿no?, del mismo ganado, y tampoco de qué hago con el resto, como ser el cuero del cabrito. O sea, y yo creo que si nosotros apuntamos a estas políticas de una manera clara, vamos a tener generación de empleo. Nos decían, yo no puedo pagar una boleta de luz de 200.000 pesos porque no tengo ingresos directamente, no tengo trabajo, y los que tienen trabajo son empleados municipales, muy pocos igual empleados municipales, pero que no llegan a, no sé, a 300.000 pesos. Entonces, esa es la situación que estamos teniendo y esto se replica en toda la provincia. Ahora, ¿por qué tan altas las facturas en el interior? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Porque la verdad que las tarifas son altísimas, comparadas inclusive con boletas que llegan en Palermo, está por decir, en barrios muy importantes de Buenos Aires, que pagan menos de la mitad de lo que pagamos nosotros como boleta de luz normalmente. Sí. Bueno, ese fue un reclamo. A ver, la boleta de la luz está compuesta por dos partes. Una es nacional, que es el famoso MEM, que se lo discute en todas las audiencias, y el VAT, que es el componente provincial, que es el valor agregado de distribución, que es lo que paga la provincia para la distribución de la energía eléctrica. Para que nosotros tengamos luz en la casa. Sí, siempre tuvimos la falta de equidad entre los grandes centros urbanos como Buenos Aires o Córdoba, que no llega ni a 10.000 pesos la factura de luz, y los lugares donde estamos más alejados de estos centros urbanos. Ahora, el problema de inequidad o falta de igualdad, digamos, que tenemos en el interior de la provincia, es porque ellos, al no tener gas natural, por ejemplo, utilizan más la energía eléctrica. Vos tenés el termotanque eléctrico, que tal vez acá en la ciudad, al tener el gas natural o envasado, se utiliza más eso y se compensa un poco más. Pero no es que digamos que nosotros estamos pagando menos que ellos, es un distinto uso de la energía nada más. El problema actual es que con respecto a este componente provincial no tenemos ningún tipo de ayuda o subsidio para los sectores más vulnerables. O sea, antes había un subsidio que era de la época de Lucía Corpazzi, que decía, vos consumís hasta, no recuerdo bien el número, 200 watts, nosotros te subsidiamos esa parte y el resto lo pagamos, lo pagás. Ahora, vos pasabas esos 200 watts y directamente perdías todo el subsidio. Después se creó un registro, ¿no?, de gente que accedía a este subsidio, que fue siempre muy discrecional, porque hasta el día de hoy no podemos saber quiénes son los que tienen o no, o si sigue existiendo o no sigue existiendo, porque no desconocemos eso por la falta de información que hay. Y nosotros, teniendo en cuenta esto, el año pasado presentamos como bloque un proyecto que establecía de que si vos tenés un consumo hasta los 400 kilovatios, vas a tener una tarifa diferencial por eso, el resto vos pagás la tarifa plana, pero no es que perdés el subsidio, ¿no? Directamente, si vos hasta los 1000 kilovatios pasaste los 400, por la diferencia vas a pagar nada más. Que antes era, si vos te pasabas a cierta cantidad, directamente lo perdías y pasabas a pagar toda tarifa plana. Entonces hay alternativas, nosotros tenemos que buscar de ayudar principalmente a las... ¿Ustedes son escuchados como oposición, Silvana? No somos escuchados y esto es muy frustrante para nosotros porque tenemos ideas. Hace 2 años que conduzco el bloque de la UCR y tomamos como dinámica de no oponernos por oponernos. Antes muchas veces hacíamos dictamen de decir, no, bueno, viene el gobierno, chau, rechazamos. No. Ahora nosotros tenemos una dinámica y la muestra más clara es la ley de emergencia económica, donde decimos, bueno,
intentemos buscar el acuerdo, ser escuchados en la legislatura. No somos escuchados en las comisiones y ahí recién nosotros planteamos nuestro dictamen de minoría con una propuesta alternativa. Nosotros, por ejemplo, en la ley de emergencia económica decíamos que la provincia fácticamente no estaba en emergencia porque los números así lo demostraban, había un superávit fiscal y esto todo de páginas de contaduría, no invento nuestro. Entonces entendemos la necesidad de reorganizar el gasto público, planteamos ese dictamen nosotros, reorganicemos el gasto público y seamos en realidad sinceros con lo que queremos en la ley. Hoy tenemos una ley de emergencia económica que te dice hay crisis y no podés. Por ejemplo, en viáticos. Viáticos te dice, los viáticos serán dados de carácter excepcional, salvo que el ministro o la autoridad máxima te lo autorice. Es lo mismo. Sigue existiendo el viático. O sea, nos mentimos en la cara y con los bienes del uso público también, ¿no? Porque vos tenés camionetas que nosotros habíamos propuesto en nuestro dictamen. Primero, que los vehículos se usen en el horario que funciona la administración pública. Los fines de semana la camioneta tienen que quedar en el Estado. ¿Por qué tienen que andar paseando con combustible? Incluso nosotros planteamos un control de combustible a través, ahora hay un montón de tecnologías que se pueden usar, que hasta lo pusimos en el dictamen, para poder controlar, que así se da en la provincia de Mendoza, por ejemplo, el control del uso de los vehículos y del combustible. Eso no se da así. Vos tenés funcionarios, tenés diputados que tienen vehículos que son del Estado provincial, y la verdad que es frustrante, ¿no? Y te da bronca porque por ahí vemos nosotros en la opinión pública, los radicales no hacen nada, o la oposición, hablo de la oposición en general, no hacen nada, no proponen nada, ponen palos en la rueda. No es así. Nosotros estamos proponiendo, estamos haciendo. Lamentablemente no tenemos los números en la legislatura, somos 18 en total en toda la oposición, o sea que el gobierno tiene mayoría absoluta, tiene quórum propio para tratar en las comisiones, en las sesiones, y bueno, nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Y eso no quiere decir que bajemos los brazos, no, bajo ningún punto de vista. Y estamos trabajando, así que lo vamos a seguir haciendo. Diputada, la gente se comunica, le escribe a sus redes sociales, denuncia algunos hechos para que ustedes investiguen. ¿Reciben a diario ese tipo de mensajes? Sí, muchísimo, principalmente de el sistema de proveedores del Estado provincial. Denuncian esto similar a lo que fue la denuncia de Tiago Puente contra el Ministerio de Salud, de amigos, parientes que son proveedores del Estado en los distintos ministerios, y que acá hay un impedimento, y esto lo digo un poco como abogada. Vos, para poder contratar, hay un régimen de contrataciones que es la licitación pública la regla, y la excepción debería ser la compra directa. Nosotros en la provincia convertimos a la compra directa en la regla, que es la que menos requisitos legales tiene. O sea que si yo soy el ministro, puedo decir, bueno, te quiero invitar a contratar a vos y a vos, y te contrato al que quiero, porque me lo permite hasta la misma ley. Entonces ellos elevaron, porque ¿cómo sabés vos si es licitación pública, contratación directa o concurso público? Es mediante los montos de contratación. Entonces ahora se elevaron tanto los montos de contratación de las directas que todo es directa, licitación pública. Ya no hay. Yo no sé, antes era algo recurrente, ¿no? Cuando nosotros éramos gobierno. Se tenía que hacer con tiempo el tema de las licitaciones públicas. Y se tiene que hacer, esa es la función del Estado, esa es la transparencia, esa es la legalidad, ¿viste? Pero de eso, y ahora de OSEP. Esta mañana todo el tiempo me llegaron del tema de prótesis, de derivaciones, los reclamos que tenemos habitualmente y la burocratización que tiene OSEP. El problema más serio. No, la verdad que eso tendría que reverlo, pero hay mucha gente que anda de ambulan, pobre, te levantan todos los días re temprano, están toda la mañana y así todos los días los hacen volver, que mañana, sobre todo la gente que necesita derivación, la gente que necesita prótesis, la gente que necesita los medicamentos oncológicos. Así es. Y la verdad que decías al principio que los fondos estaban, porque lo descuentan a los empleados públicos, y sin embargo ellos dicen que no los tienen. Así es, pero los tienen. Los tienen y los duplican y no los están utilizando como deberían, ¿no? Porque, a ver, tener superávit en una gestión, cuando sos gobierno, no implica buena gestión.
implica una gestión que no está siendo eficiente, porque vos con los recursos públicos tenés problemas que atender o soluciones que dar, y tenés que gobernar. Entonces, si yo tengo, como tenía en su momento, que no sé qué habrá pasado con esos dólares, 38.000 millones de dólares en un plazo fijo, yo no estoy ejecutando bien el presupuesto. Eso no es ahorro, eso es mentirle a la gente. Yo estoy haciendo que la gente pase necesidades, que no tengamos merienda en las escuelas, que no tengamos maestros bien pagos, que no tengamos instituciones. El otro día fuimos a una escuela del sur de la ciudad, la infraestructura totalmente deteriorada. Ustedes imagínense la situación de vulnerabilidad que tienen nuestros niños y adolescentes, que muchas veces recurren, y nos lo dijo la vicedirectora, van a la escuela porque tienen problemas de violencia, abuso, hambre, nos decía, la mayor preocupación es el hambre. Van a la escuela, dice, a veces ni siquiera aprenden, pero están en la escuela como buscando contención con esa escuela totalmente devastada. Y yo digo, la verdad que están haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Los docentes, los directivos, los preceptores, el personal de maestranza. Varios docentes de que están haciendo vaquitas ahora para que los chicos puedan tener una merienda digna, dice, por lo menos lo que nos alcance, y ya los docentes son los que están pagando la merienda de los chicos. Sí, sí, y yo lo decía el otro día, a ver, nosotros fuimos ese día a llevarle la merienda para el día, pero los que están todo el tiempo con estos problemas son ellos. La escuela está teniendo o está haciendo una institución que contiene realmente lo que no está conteniendo el gobierno provincial, ¿no? La verdad que mucho para hablar, Silvana. Sí. Te vamos a invitar nuevamente porque hay mucho para hacer de acá hasta las elecciones, y la verdad que me queda esta frase que la oposición no es escuchada o no es tenida en cuenta para solucionar. Está bueno el diálogo, él habla siempre de diálogo, por lo menos nuestro gobernador siempre que sale a hablar de política dice que tiene diálogo con la oposición, que siempre los tiene en cuenta, que siempre los está escuchando. Pero... No, con nosotros... cuando yo asumí la presidencia del bloque, nos invitó a una reunión a todos los presidentes del bloque, asistimos, estuvimos, ahí llevé esos números de los 38.000 millones de dólares. Te llamaron más. Y no nos llamaron más, no, la verdad que no. Si nos llaman para establecer una agenda, antes cuando era el periodo de extraordinarias y él hacía un decreto nos decía, bueno, ¿qué tema al menos nos mentía, ¿no? Porque nos dijo, ¿qué tema quieren? Yo, ilusionada, le pasé 5, que era el salario mínimo vital y móvil como base para los empleados municipales, la emergencia educativa, queríamos debatir un hospital para la tercera edad. Habíamos, digamos, puesto los mejores proyectos que teníamos en ese momento. Lo incluyó en el decreto, después ni por casualidad lo trataron en el periodo de extraordinaria. Y en esta oportunidad directamente no nos llamó, no incluyó nada, fue solamente suspensión de las PASO y chao, nos vemos. El otro día lo escuchaba que decía en una entrevista que no, ¿para qué queremos que sesionen si eso insume gasto? No insume gasto, es nuestro trabajo, nos están pagando justamente, ¿no?, para ser legisladores y representar al pueblo.